Aleluya, aleluya. Con todo el corazón, con todo nuestro ser. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, oh sí, Señor. Ven, es hora de adorarle a ti, amado. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Dilo conmigo, ven, ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Sí, Señor. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, sí, Señor. Hoy es un nuevo tiempo para celebrar tu nombre, tu presencia. Amado Señor, eres bienvenido a este lugar. Ven y toma tu lugar, Señor. Tu pueblo reunido en este lugar. Mira, Señor, las vidas. Mira, Señor, las almas que te adoramos, Señor. Gracias, Señor Jesús. Hay tiempos nuevos delante de ti, Señor. Mientras nosotros te alabamos, mientras nosotros te adoramos, tú obras en nuestro corazón. Aún hay sanidad, Señor. Hay una libertad, Señor. Gracias, Dios. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Con un solo propósito, Señor. De levantar tu nombre. De levantar tu nombre, Señor. Aleluya. Cada lengua y cada tribu confesará al Señor, diciendo: Jesucristo, Jesucristo, sí, Jesucristo, Jesucristo. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán
Hermanos, buenos días nuevamente. Para mí es un verdadero honor poder compartir la palabra del Señor. Les voy a invitar por favor a que podamos abrir las escrituras en el libro de Daniel. Daniel 1, del versículo 1 hasta el 21. Y la palabra dice así: en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacim. ¿Quién ha entregado en las manos de Joacim? El Señor, ¿no es cierto? El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, así como algunos de los utensilios de la casa de Dios. Estos se los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces el rey mandó a Aspenath, jefe de sus oficiales, que trajere de los israelitas a algunos de la familia real y de los nobles. Estos jóvenes no debían tener defecto alguno, serían de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le dio órdenes de que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años. ¿Por cuánto? 3 años, después de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Entonces el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Anías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Versículo 8. Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Y el jefe de los oficiales dijo a Daniel: temo a mi señor el rey, porque él ha asignado su comida y su bebida. ¿Por qué ha de ver sus rostros más pálidos que el de los demás jóvenes de su edad? Así pondrán en peligro mi cabeza ante el rey. Pero Daniel dijo al mayordomo, a quien el jefe de oficiales y había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días y que nos den para comer, que nos den legumbres para comer y agua para beber, que se compare después de nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey, y haz con tus siervos según lo que veas. El mayordomo los escuchó en esto y los puso a prueba por 10 días. Después de los 10 días, el aspecto de ellos parecía mejor y estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que debían beber, y les daba legumbres. A estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Después de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de los oficiales los trajo a Nabucodonosor. El rey habló con ellos, y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entraron pues al servicio del rey. Y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró
10 veces mejor superiores a todos los magos y encantadores que había en todo su reino. Daniel estuvo allí hasta el primer año del rey Ciro. Bien, este libro debemos contextualizarlo. Pero a manera de introducción, quiero mencionarles, ustedes han escuchado ese dicho que dice, si estés en Roma, vive como los romanos. O tal vez algo más familiar, donde fueres, haz lo que vieres. ¿No es cierto? Y mucha gente se mueve así. Tengo una hija, Ana Sofía, que vive en Estados Unidos y ella tuvo la oportunidad de conocer Las Vegas. Y ella me contaba que visitando Las Vegas, nosotros nos imaginamos, ¿no? Las Vegas, una ciudad llena de edificios donde todos apuestan, todos disfrutan, digamos así, de los juegos, del alcohol, de las drogas también. Entonces ella me decía, tú puedes caminar por las calles y la gente está vendiendo droga ahí sin ninguna restricción. Tanto para los drogadictos, el alcohol también está ahí. Entonces puedes beber en la calle, puedes drogarte en la calle. Pero hay un elemento que me llamó la atención cuando me contaba y me decía, también en la calle vas a encontrar gente de toda nación que está loca. Ha perdido el sentido común y están caminando por las calles como loquitos. Y ahora tal vez podríamos decir esa definición, nunca mejor dicho, que hay ciudades que te vuelven loco, ¿no? Hay ciudades que son una locura. Y en este caso, lo que me contaba mi hija, me hizo pensar en esta ciudad. Y verdaderamente es así. Si nosotros escudriñamos algunos videos de lo que pasa, o vemos, digamos, el atlas mundial de lo que es la locura en el mundo, vamos a ver que los índices de locura son bien altos en diferentes países y está incrementándose. ¿Por qué será? El primer punto que vamos a revisar es el juicio del Señor es indudable. Leíamos que en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacim, quien era rey de Judá, así como algunos de los utensilios de la casa de Dios. Esto se los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Toda esta narración de la cautividad nos muestra el cumplimiento del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque ya antes habían escrito los profetas que tenían que volverse al Señor. Jeremías nos habla de aquello, Isaías nos habla de aquello. Vuélvanse al Señor, en este caso específico al reino de Judá. Debemos recordar también que habían dos reinos, el del norte y del sur. El del norte ya había sido tomado, el del sur tenía todavía opción de cambiar. Había la palabra profética, pero no lo hizo. Hasta que Nabucodonosor entra. ¿Quién le permite a Nabucodonosor? El Señor. Entonces, debemos recordar que Joacim, el que fue entregado en las manos de Nabucodonosor, era hijo de Josías. Y Josías dice que era un hombre que temía el nombre del Señor, andaba delante del Señor, hacía las cosas rectas delante del Señor en su reinado. Pero su hijo llega y ya no hace lo mismo, se desvía totalmente. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, así como algunos de los utensilios de la casa. Aunque los utensilios eran de gran valor como objetos de metales preciosos, porque eran copas de oro y estaban en la casa del Señor, lo importante es que fueron quitados de la adoración al Dios de los hebreos y puestos en el tesoro de un Dios babilónico llamado Bel, o también llamado Marduk, Dios principal de los babilónicos. La tierra de Sinar, que dice aquí la escritura,
también tiene el nombre de Babilonia, ¿ya? Y debemos recordar, Babilonia era un imperio que crecía, ¿no? Que era conquistador. Y cuando llega a Judá, ¿qué hace? Como muestra de su poderío, lleva los utensilios de la casa del Señor, los arrebata y los lleva a su templo, al de Marduk. ¿Qué indicaba eso para un hebreo? Joacim había pecado, no hacía caso de la palabra del Señor. Vienen los babilónicos y los llevan cautivos, quitan los utensilios de la casa de Dios. ¿Qué había en el corazón de ellos? Un total desaliento, ¿no es cierto? No habían vencido, no se habían arrepentido. Su rey estaba perdido, estaba loco. Y encima, ¿dónde está el Señor? Los utensilios del Señor han sido llevados al Dios que tenían los babilónicos. Entonces era un momento de crisis muy fuerte para los hebreos. La tierra de Sinar o región de Babilonia era un lugar previamente definido por el Señor. No nos olvidemos que sobre todas las cosas que leemos en la palabra, quien controla las cosas es el Dios Todopoderoso, que nos da opciones de arrepentirnos, nos da opciones para volvernos a Él. Pero si no lo hacemos, aún utiliza a personas que no lo conocen para corregirnos, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante. Entonces, este lugar de Babilonia había sido previamente definido por el Señor, pues es un recordatorio del rey de Nimrod. ¿Se acuerdan? Nimrod, el rebelde, el que había hecho la torre de Babel, representaba la oposición a Dios. Era un lugar donde radicaba la maldad y donde la rectitud encontraba oposición, tanto en la antigüedad como en la época cuando escribía Daniel. De estos dos primeros versículos podemos sintetizar. Primero, que el juicio de Dios es seguro. Cuando hay una palabra que el Señor nos dice, esto va a acontecer, si no te vuelves, porque ahí tenemos en el si no, tenemos que ver el amor del Señor, porque nos está advirtiendo. Nos está advirtiendo. Y si tú has tenido una palabra muy particular, cuando has buscado al Señor y el Señor te ha dicho, haz esto, y no estás haciendo, ¿qué va a pasar? El juicio del Señor va a llegar. Aún el hombre no lo reconozca, el juicio es inevitable. Así te hagas el loco. Así niegues en tu corazón. Como dicen los jóvenes en este tiempo, vamos a procrastinar las cosas. Vamos a posponerlas después. El juicio puede tardar un poco, pero tengamos la certeza de que llega. El juicio afecta a los individuos, aún a los inocentes. Aún a los inocentes. Digamos, un padre de familia que está haciendo su libre albedrío, cuando debería estar buscando, cuando debería estar orando por sus hijos, por su familia, por su esposa. No seas ligero, papá. Varón, corrige. Aún los inocentes. ¿Qué es lo que necesita tu hijo? A los hermanos que están casados aquí, hermanas, hermanos. Es oración. Es oración. En casa mi padre decía, lo mejor que te puedo dejar es una profesión. Yo agradecía aquello, su esfuerzo, todo lo que hizo por mí. Pero yo cuando he conocido al Señor, he cambiado esa máxima que había sido puesta en mi familia y digo, lo mejor que puedo dejar a mis hijos es el temor de Dios en sus vidas, en sus vidas. Abstrayéndonos un poco de la palabra histórica y haciendo un acercamiento al tema social familiar, encontramos a un padre, Josías, temeroso de Dios, que buscó hacer lo recto delante del Señor, pero también tenemos a un hijo rebelde y perverso, Joacim, que rechaza las advertencias del Señor. En esto también pasan las cosas en nuestras casas, en algunas familias, sí. Tú te esmeras, buscas a Dios, ¿y qué pasa con tu hijo? En algún momento se pone rebelde, ¿verdad? Pasan esas cosas. ¿Cuál es tu posición frente a ello? ¿Vas a dudar? ¿Vas a bajar los brazos? Creo que cuando nosotros llegamos a ser papás, desde el primer día que somos papás, comenzamos a orar por nuestros hijos.
a buscar de Dios para que no se aparten, para que se entreguen, como muchas veces hemos hecho acá, recibiendo, orando a los papás con sus bebés, ¿verdad? Entregándolos. Y ese es un principio. Y hasta que el día, papá, mamá, que deje de latir tu corazón, vas a seguir orando. Y si no lo estás haciendo, ora, busca, cúbrelos en oración a tus hijos. Esa es tu responsabilidad. Aún estén dudando, temblando, pero la palabra dice, instruye al niño en su camino, ¿verdad? Y la segunda parte es del Señor, no es tuya, no es tuya. La primera parte sí. ¿Cuántos años viven nuestros hijos en casa? 18, 20, 21, se casan a los 23 y después se van. Somos administradores de esas vidas temporales. Así que, joven, hermanita, no busques salir de tu casa muy pronto. Disfruta ese tiempo que tienes de estar con la familia, de estar con los hermanos. Disfrútalo. Porque cuando salgas de ahí, ya no hay chance de volver. Cuando tú buscas tu pareja, cuando llegas a tener un matrimonio, ya no hay chance de volver. Tu círculo ya es otro. Tu familia queda, es verdad, pero de otra manera. Ya no es el círculo primario. Pero no busques salir pronto. Que sea en el tiempo del Señor. Y quitémonos de esas cosas que trae el mundo, que el tiempo está pasando y te vas a quedar solo o sola. Queridos, tengamos mucha sabiduría en eso, mucho cuidado en escuchar las cosas que el mundo trae. El Señor tiene un tiempo perfecto para cada uno de nosotros. Hermanita, joven, jovencita, el Señor tiene su tiempo y es perfecto cuando es en el tiempo del Señor. Continuamos, versículo 3, dice: entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los israelitas algunos de la familia real y de los nobles. Estos jóvenes no debían tener defecto alguno, serían de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Fíjense la estrategia que estaba haciendo el rey. Quería traer cautivos. ¿A quiénes? Jóvenes. ¿De dónde? De la nobleza. Aquellos que estaban, digamos, en un estatus alto. Él había dicho: los voy a traer y los voy a tener cautivos. ¿Para qué? ¿Por cuánto tiempo? 3 años. ¿Y cuál era el sentido de tenerlos cautivos y adoctrinarlos? Y efectivamente, Aspenaz, el jefe de los oficiales, cumplió al pie de la palabra que había dicho su rey y trajo a jóvenes de buen parecer, inteligentes, entendidos y con discernimiento, pero también con capacidad para servir en el palacio. Es decir, después de la preparación tenían que servir en el palacio. Ponte a pensar en un hebreo que vaya a servir en un palacio de un inmundo, de alguien que estaba contra su Dios. Entre ellos estaba Daniel, era adolescente, más o menos los estudiosos dicen que tenía unos 18 años. Fue llevado a Babilonia, donde vivió más o menos 60 años. Parece que pertenecía a una familia de la clase alta de Jerusalén. Esta deportación de los descendientes de la nobleza a Babilonia había sido profetizada por Isaías. ¿Y dónde encontramos esto? En Isaías 39:7, que dice: algunos de tus hijos que saldrán de ti, los que engendrarás, serán llevados y serán oficiales para servir en el palacio del rey de Babilonia. ¿Se cumplió? Sí, se cumplió. ¿Y esto cuándo había sido escrito? Más o menos unos 100 años antes. Pero ¿cuál es la razón que sean específicamente elegidos y con esos atributos? Porque había una intención. Y esa intención era de que ellos sean cambiados. Y para empezar, ¿qué es lo que primero hace la Escritura? Nos muestra. Les cambian su nombre. Les cambian su nombre. Dice: Daniel,
¿Qué significa Daniel? Dios ha juzgado o Dios es mi juez. Eso significa Daniel. Pero le cambian el nombre a Belsasar, que es un lenguaje acádico. Acádico, lo vamos a ver más adelante qué significa. Pero ese nombre de Belsasar significa señora protege al rey. O sea, haciendo locución de alguna diosa. Ananías, que significa Jehová ha sido misericordioso, ha sido cambiado el nombre a Sadrach, que también está en acádico, que significa soy temeroso de un Dios. No especifica quién, pero soy temeroso de un Dios. Misael, que significa ¿quién es como Dios? Recibió el nombre de Mesac, que podría significar soy despreciable, vil, humillado delante de mi Dios. Azarías significa Jehová ha ayudado. Pero le cambian el nombre a Abed-Negó, que significa siervo de Nebo. ¿Nebo quién era? Era una variante hebrea del nombre babilónico de un dios, Nebo. Es decir, querían borrar su identidad, anular su relación de pertenencia, porque tu nombre dice mucho, ¿verdad? Tu nombre dice mucho. Los cristianos, por ejemplo, ponemos nombres a nuestros hijos en referencia a la palabra, principalmente. No agarramos el calendario Bristol, ¿no es cierto? Ponemos algo, alguna cualidad que nosotros quisiéramos que nuestros hijos tengan, ¿verdad? Recuerdo tiempo atrás cuando trabajaba en una institución pública, conocí a muchos jóvenes profesionales que les preguntaba, ¿y por qué te llamas tú Yasmani? Y me decían, ¿sabes qué? A mi mamá le gustaba una X novela y de ahí sacó el nombre, ¿no? ¿Es verdad? Sí. Muchas familias que no conocen al Señor y que son atraídos por algunas cosas que no tienen razón de ser, pero se enamoran tanto de eso que les ponen el nombre de esa manera. En este caso, ¿cuál es el fondo? Estos 4 varones tenían nombres hebreos. Por lo tanto, sus familias eran temerosas de Dios, ¿verdad? Temerosas de Dios. Otra instrucción precisa que les da, que les enseñará la escritura y la lengua de los caldeos. ¿Por qué este detalle? Veamos, el término caldeo es usado en este libro de Daniel para referirse a los sacerdotes videntes educados en Babilonia. ¿Quiénes manejaban ese lenguaje? Los sacerdotes videntes educados en Babilonia. Y se les ponía al nivel de los magos, adivinos y encantadores, ¿verdad? Estamos revisando el primer capítulo de Daniel. En los siguientes ya comenzamos a ver cómo actúan los magos, los videntes, ¿no es cierto? Que el rey los llama a poder descifrar muchas cosas, sus sueños, escrituras en la pared, ¿verdad? Pero debemos señalar que la astrología caldea no se diferenciaba de la astronomía. Junto con los pronósticos que deben considerarse frívolos, ellos llegaron a algunas computaciones sorprendentes, y esto lo hemos aprendido en colegio. La cultura sumeria había llegado a desarrollar mucho el tema de los cálculos. Por ejemplo, revisando algunos textos históricos, nos dice que los astrónomos calculaban el año en 365 días, 6 horas, 15 minutos y 40 segundos. Eso ya habían calculado en ese tiempo, imagínense. Entonces eran desarrollados en esas áreas, ¿no? Los caldeos del imperio babilónico usaron el lenguaje acádico el que había sido usado por los antiguos babilonios y los asirios. Daniel y sus compañeros aprendieron ese lenguaje y su literatura cuando estuvieron en la corte babilónica. Es decir, su lenguaje hebreo lo estaban perdiendo y estaban recibiendo instrucción de ese lenguaje que manejaban los videntes, astrólogos, astrónomos, ¿sí? Ahora debemos recordar que ese lenguaje acádico, también cuando revisamos algunos textos o algunos escritos de los estudiosos, dice que era bien difícil. Digamos, haciendo un parangón como si tuviésemos que aprender mandarín. Bien difícil en el tema de la escritura, bien difícil en el tema de comprensión.
Entonces estos detalles nos muestran el porqué del requerimiento específico en cuanto a las condiciones intelectuales y también físicas de estos jóvenes, que serían preparados rigurosamente para servir en el imperio babilónico. De esta manera el jefe de los eunucos, Aspenaz, borraría de la corte babilónica cualquier testimonio que hubiera del Dios de Israel. Y esa es la razón también por la cual los nombres fueron cambiados, sujetándolos a los dioses de Babilonia. Entramos al segundo punto, que dice una vida devocional. Y volviendo a la escritura, Daniel 1:8 dice: pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de oficiales que le permitiera no contaminarse. Qué bonito este detalle. Si tú tienes la oportunidad, o mejor dicho, si tú te encuentras en un escenario donde está tan crítico el tema, no hay Dios, todo es desorden, todos pecan, y vienen algunos emisarios de un estado que es grande, vamos a poner nada más como ejemplo Estados Unidos, y te llevan. ¿Qué harías tú? ¿Cómo reaccionarías? Oh, país nuevo, nueva forma de vida, nuevas cosas para conocer, para deleitarse. Tal vez tu carne se emocionaría, ¿no es cierto? Y encima el rey dice: de lo mío les van a dar. Entonces esos jóvenes podían haber cambiado su forma de vivir, de pensar, ¿verdad? Frente a esa nueva ventana de oportunidad que se les presentaba en la vida. Y no era cualquier cosa. Recordemos, Babilonia en ese tiempo tenía pues la ciudad más hermosa de ese tiempo, y está reconocida, ¿no es cierto?, que es una de las cosas que atrae del viejo mundo, los jardines colgantes, ¿no? Entonces me imagino los jóvenes entraban, miraban los edificios y los jardines colgantes, una arquitectura hermosa, colores, ¿no?, con la boca abierta tal vez. Pero la escritura dice: Daniel se propuso. El rey había puesto todo a su disposición, abundantes provisiones, manera de disfrutar de una nueva vida de lujo. No habían privaciones. Pero Daniel se propuso ¿dónde se propuso? ¿De dónde emana la vida? Esta es una de las secciones espirituales más importantes de este libro de Daniel. Él tuvo que tomar una decisión, y es así. Frente a cualquier oportunidad, hay un segundo en donde tomas una decisión, tú. Y de esa decisión, obviamente van a haber consecuencias. Ahora podemos señalar que fue una decisión valiente, que en su condición de cautivo, porque eso era cautivo, podía haberle costado la vida. ¿Por qué? Además le dice al mayordomo: no me des la comida del rey, no nos des. ¿Por qué? Porque me imagino que en ese entonces los babilónicos comían aquellos animales que también en la escritura estaban negados, ¿no?, que eran considerados inmundos. Pero además, los chefs, digamos así, los encargados de cocina del palacio, seguramente ofrecían los alimentos como sacrificio a su dios Baruch, y después servían al rey. Entonces había una contaminación espiritual. Y por eso es que Daniel pide al mayordomo: no nos des de esa comida. No querían contaminarse, tenían que cuidarse. Solo legumbres. Y esto también encontramos como referencia en Éxodo 34:15. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Es decir, esto ya estaba escrito, por eso él tenía ese corazón. Entonces estaba prohibido a los judíos tomar cualquier alimento que hubiera sido sacrificado a los dioses paganos,
o que involucraran algunos animales inmundos, como encontramos en Levítico 11. El escenario en el cual se encontraba ahora de transculturización, es decir, le estaban lavando el cerebro, digamos, ¿no? A él y a sus amigos. Esa era la pretensión del rey babilónico al obrar con estos jóvenes. Ahora no sabemos si solamente eran ellos que habían sido sacados de Jerusalén o habían otros más, pero la palabra nos especifica sobre estos 4 jóvenes. Daniel representa un ejemplo inspirador para los jóvenes, y es verdad, de todas las generaciones. También representa a un hijo fiel y obediente del Señor. Él recibió, vivió y practicó los principios y valores espirituales que se habían transmitido desde su casa. ¿Y dónde encontramos esta información? Vemos en Daniel 2:23, que dice: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos ha dado a conocer el asunto al rey. Es decir, estaba mencionando que en su casa había recibido instrucción con temor del Señor. ¿Ese rato sus papás estaban viendo los frutos? No, pero el momento que ellos tenían la oportunidad de instruirlos, lo hicieron. No sabemos qué ha pasado con sus papás en este tema de la invasión y de llevar los cautivos, con los papás de Daniel, con los papás de los otros jóvenes. No sabemos. Y ellos tampoco estaban en este lugar presencialmente viendo cómo reaccionaban sus hijos. Pero aquí está reconociendo Daniel que lo que había recibido, eso estaba poniendo en práctica. Y esa obra es del Señor. ¿Quién pone convicción de pecado en nuestros corazones? Es el Señor, el Espíritu Santo. Solo es Él. ¿Quién te recuerda la palabra? Es el Espíritu Santo. ¿Quién te da un discernimiento de la palabra? Solo es el Señor. ¿Quién nos da el discernimiento de su perfecta voluntad? Solo es el Señor. Las Escrituras nos muestran el reino de Judá pecaminoso, idólatra, con mucha desorden y contaminación, además de apetitos personales desde sus gobernantes, llevándonos durante años al caos que ahora vivían consiguientemente lejos de Dios. Y lo peor que puede pasar en una sociedad es que se alejen de Dios, que se olviden del Señor. Porque si no está el Señor en esa sociedad, hay muerte, no hay vida. En 2 Crónicas 36:1 dice: entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. Y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro. Y estableció el rey de Egipto a Eliakim, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén. Y le mudó el nombre de Joacim a Joacás, su hermano, como tomó Necao, y lo llevó a Egipto. Cuando comenzó a reinar Joacim, era de 25 años, era joven. Y reinó 11 años en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y subió contra el Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó a Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová, y los puso en el templo de Babilonia. Los demás hechos de Joacim y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá, y reinó en su lugar Joaquín su hijo. La escritura está haciendo referencia de los daños que había hecho un hombre que no temía de Dios. Y lo peor es que está en la escritura. Generación tras generación leen este nombre. Y qué vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza. El poder usar estos antecedentes y argumentar que ante este desorden para deslizarse sutilmente y descubrir el nuevo mundo que ante él y los otros jóvenes se abría, podían utilizar este argumento. Todo está en desorden, así que viva la vida. Como estoy en Roma, haré lo que los romanos hacen.
continuemos con los versículos 9 de Daniel. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Y le pide el favor de que no sean alimentados con lo que el rey había provisto. De estos versículos constamos el favor de Dios hacia Daniel ante la solicitud que hace respecto al alimento. ¿Quién está actuando ahí? ¿Quién pone en el corazón de ese oficial decir, bueno, solo Dios, solo el Señor? Pero imagínense la seguridad que tenía Daniel, ¿no? De hablar con estos hombres y decirles, por favor, no nos den. Estaban cautivos. Un preso, ¿qué hace? ¿Puede pedir? No, se tiene que someter. Pero en este caso pide él y hay el favor delante primero de Dios, y el Señor pone en el corazón de este hombre concederle esa petición. Pasado el tiempo de 10 días y con la fe que estaba ejerciendo Daniel, se cumplió lo que él había creído por adelantado, es decir, que pasen los 10 días. ¿Sí? Él dice, danos legumbres, al resto de los jóvenes dales el alimento del rey, y en 10 días veremos quién tiene mejor apariencia. ¿Eso es tener fe o no? Es tener fe. Él tenía certeza en su corazón de que aquello iba a acontecer, que su apariencia iba a ser mejor que el resto de los jóvenes. Entonces ya estamos viendo aquí cómo él ejerce su fe. Después de los 10 días el aspecto de ellos parecía mejor y estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. La confirmación de Dios para con estos sus hijos, que buscaban seguramente su rostro, ejercían una vida piadosa y tenían fe de su cercanía hacia Dios. Es decir, en esos 10 días que él pide, no se sabe qué están haciendo, ¿no? Pero obviamente debemos sobreentender que hay una petición que ellos han hecho. ¿Y qué hacían todos los días? Yo me imagino buscar de Dios, seguir buscando el favor del Señor, para que pasados esos días ellos puedan estar liberados de ese tipo de contaminación. Versículo 17, a estos jóvenes Dios les dio, ¿quién les dio? Dios. Conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura, sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Aquí hay un plus. Y el plus está para Daniel, que entendía toda clase de visiones y sueños. Pero ellos recibieron conocimiento, inteligencia y toda clase de literatura y sabiduría. Es decir, eran jóvenes inteligentes que podían aprender ese lenguaje acadio, que era, me imagino, todo un desafío. Entonces, este tipo de conocimiento tiene que ver con las capacidades de razonamiento y de los procesos de pensamiento. Los jóvenes eran capaces de pensar con la claridad y lógica. Había inteligencia. Se relaciona con el discernimiento, lo cual señala que tenían la capacidad de entender cuál era la naturaleza de las cosas e interpretarlas en su justa dimensión. Las letras y ciencias en las que Dios les dio habilidad eran muy amplias. Gracias a la capacitación divina y a los años que pasó estudiando bajo maestros capaces, Daniel obtuvo un amplio entendimiento de las artes y las ciencias. Aunque el conocimiento de estos temas que tenían los maestros de Babilonia pudo haber sido igual al de Daniel, él era superior a ellos con un aspecto. Él tenía el conocimiento de visión y sueños. La gente siempre ha tenido curiosidad por conocer el futuro y ha tratado de predecir los acontecimientos. Y eso acontecía en ese tiempo. ¿Qué hacían los astrólogos? El rey los llamaba y les decía, he visto esto y quiero que me digan qué va a pasar. O sea, se practicaba mucho eso del ver el futuro. En la cultura babilónica se practicaba normalmente aquello. Habían videntes, ¿no? Y era toda una cultura y hasta tenían un lenguaje específico. En todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo su reino. Es decir, pasan la prueba de los 10 días y después
El rey los convoca. Pasados los 3 años, ya estaban capacitados. Y hay un examen ahí. El examen era la lotería, ¿no? O vivías o morías. ¿Cómo los encuentra el rey a ellos? 10 veces, ¿no es cierto? Pero el número 10 es un manerismo, digamos, de decir, los encontró mucho más sabios, inteligentes que el resto. Y eso es el favor del Señor para estos jóvenes. El Señor estuvo en todo el proceso y la prueba terminó con éxito. Aún el inspector se sentía ganador, que se llevaba los manjares y el vino sustrayéndolos por legumbres o cereales. Este acto de autodisciplina hecho por lealtad a los principios bíblicos colocaba a los jóvenes en el lugar del agrado de Dios y de su bendición. Sus acciones daban evidencia de su fe y el carácter de cada uno fue fortalecido para confrontar situaciones más difíciles en el futuro. Y ahora son capaces entre lo bueno y lo malo, la verdad y el error, ayudándoles así a aceptar lo verdadero y rechazar lo falso. Hago notar que hay un contraste entre los 4 jóvenes y Daniel. Aunque todos progresaron, Daniel, ayudado de una manera especial por el Señor, pudo aprovechar más que los otros el adiestramiento. Es decir, estaba un poquito más adelantado. Su entendimiento en toda clase de visiones y sueños prefigura lo que sigue: su futuro servicio a Nabucodonosor, a Belsasar y sobre todo a Dios. En los capítulos siguientes podemos gozarnos y deleitarnos cómo el Señor hace prodigios en estos jóvenes, en Daniel, en los otros jóvenes también. Podemos ver, por ejemplo, en el capítulo 2, que interpreta el sueño del rey. Ya los iban a colgar a todos, pero él les salva la vida, aún a sus astrólogos, aún a sus videntes. Él resuelve el tema del rey. En el capítulo 3, los rescata del horno de fuego a los otros jóvenes, a Sadrach, Mesach y Abednego. En el capítulo 4, Daniel ministra en la locura que tenía Nabucodonosor y le dice: arrepiéntete. No estaba loco todavía, no estaba comiendo como las bestias del campo, eso dice la escritura. El rey perdió la razón y comía pasto como las bestias del campo. No miraba al cielo. Y dice que el rocío le caía sobre sus lomos. Y era una bestia. Pero antes que pase eso, Daniel le dice: arrepiéntete, arrepiéntete. Ahí estaba obrando la misericordia, no de Daniel, de Dios. De Dios. Y le estaba diciendo: arrepiéntete. Después hay una escritura, ya en el próximo rey, ya no Nabucodonosor, sino el Belsasar, la escritura en la pared, ¿no? Porque osa este rey usar los utensilios de la casa de Dios. Y toma a él y sus mujeres y sus amigotes, digamos. Profanan las cosas del Señor. Y hay una escritura en la pared. No les entro en detalles porque tienen que disfrutarlo, leyendo aquello. Cómo lo salva el Señor del foso de los leones. Cómo tiene la visión de las 4 bestias. La visión del carnero y del macho cabrío. La oración que hace Daniel por su pueblo. El capítulo 9. Léanlo, escudriñenlo. Cómo clama Daniel por su pueblo. La visión de Daniel junto a un río. Los reyes del norte, los del sur. Y cómo mira él el tiempo del fin en el capítulo 12. Daniel siguió más de 50 años en las cortes babilónicas hasta el tiempo de Ciro. Eso nos dice la escritura en el último versículo del capítulo 1. Más de 50 años. ¿Sirviendo dónde? En el mundo, con los impíos. Hermano, hermana, tal vez tú tienes un trabajo secular. Tú estás trabajando en alguna institución pública. Tú joven que estás en la universidad, expuesto a otros jóvenes que no conocen al Señor.
¿Cómo está tu corazón al respecto? ¿O vives como los romanos? ¿O haces lo que vieres? ¿Hay temor en ti, hermano, del Señor en esos otros lugares? Todos estos eventos en los cuales Daniel es protagonista, se puede llegar a ver las consecuencias de haber decidido con un corazón no contaminarse y ser fiel a su Señor. Fíjense, un versículo en el cual Daniel propuso en su corazón, vienen 11 capítulos después de la gloria del Señor en estos jóvenes, en esta vida de Daniel. Yo te quiero alentar, hermano. La presión puede ser mucha en el lugar donde estás, pero propón en tu corazón ser fiel al Señor. Joven, hermanita, hermano, hermana, todos estamos expuestos a esto. No es que solo tú. Ay, hermano, si conociera los diablitos que viven alrededor mío, ¿dónde se va a manifestar la luz y la sal? Si no es en ese lugar, tú estás ahí. Debemos entender que el trabajo no es un fin en sí mismo, es una circunstancia por la cual tú puedes acercar el evangelio a esas almas que necesitan de Dios. Propone en tu corazón serle fiel al Señor. Y aquel que está errante, aquel que estás mirando, que no está caminando correctamente, acércale misericordia. No debe haber juicio, porque hay un solo acusador y se llama Satanás, diablo. Y yo no voy a tomar ese rol. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Para con los hermanos, nos alentamos. Esa es la función. Cuando tú hablas con el Espíritu Santo te dice, es que tú, no. El Espíritu Santo nos brinda amor, nos alienta, nos anima, nos da la mano y nos levanta de donde estemos. Esa es la obra del Espíritu Santo, esa es la obra del Señor. En consecuencia, tú tienes que tomar ese rol. No tienes que juzgar a los hermanos, tampoco a los de afuera. No tienen luz, se mueven en tinieblas. Pero tú tienes luz y tienes que acercarte. Tienes que acercarte a hablarles. Dice Daniel capítulo 10, versículo 12. Entonces me dijo, Daniel, está hablando el Señor, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. No estás solo. El Señor está detrás tuyo. El Señor te sostiene. ¿Puedes sentir latir tu corazón? No es una obra de un músculo o de varios músculos que están haciendo que el sístole y diástole esté funcionando. Dios ha soplado en ti vida. Eso es obra del Señor. No podemos tener mayor gozo, mayor ejemplo que aquello, que ver al Señor en esto que es tan sencillo. A veces nos queremos complicar. ¿Dónde estará el Señor? Necesito que caiga un trueno para poder entender. Buscamos señales, ¿no? Cuando es sencillo. Esta oración que hace Daniel, no me imagino que lo haya hecho delante del oficial y delante de Nabucodonosor, ¿no? Y no, lo hizo a solas. Y así tenemos que obrar nosotros, hermano. Y obrar, repito 3 veces, y obrar en consecuencia. Quiero servirte, Señor. No son palabras que salen de mi boca, sino del corazón. Me propuse en mi corazón. Esa tiene que ser la actitud, hermanos. Frente a cualquier adversidad, enfermedad,
La palabra nos dice, ¿qué nos separará del amor de Dios? ¿Qué nos puede separar? ¿Perdón? Nada. Cada día nos propongamos esto, de servir al Señor, hermanos. Nos pondremos de pie, por favor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, oh sí, Señor. Ven, es hora de adorarle a ti, amado. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Dilo conmigo, ven, ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Sí, Señor. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, sí, Señor. Hoy es un nuevo tiempo para celebrar tu nombre, tu presencia. Amado Señor, eres bienvenido a este lugar. Ven y toma tu lugar, Señor. Tu pueblo reunido en este lugar. Mira, Señor, las vidas. Mira, Señor, las almas que te adoramos, Señor. Gracias, Señor Jesús. Hay tiempos nuevos delante de ti, Señor. Mientras nosotros te alabamos, mientras nosotros te adoramos, tú obras en nuestro corazón. Aún hay sanidad, Señor. Hay una libertad, Señor. Gracias, Dios. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Con un solo propósito, Señor. De levantar tu nombre. De levantar tu nombre, Señor. Aleluya. Cada lengua y cada tribu confesará al Señor, diciendo: Jesucristo, Jesucristo, sí, Jesucristo, Jesucristo. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11354. 732-11354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.